Saludos y bendiciones para todos mis amados hermanos, amigos, todos los que nos ven y nos escuchan todas las semanas. Muchas gracias a todos aquellos que se han suscrito a su canal, y aquellos que no se han suscrito, pues les invitamos cariñosamente a que se suscriban y así puedan ser partícipes de la bendición de la palabra del Señor que semanalmente traemos a ustedes con mucho sentido de responsabilidad. Les invitamos también a que, si son bendecidos y edificados con la palabra que traemos y desean enviarla hacia adelante, compartirla con otras personas, amigos y familiares, así lo hagan. Estarán haciendo una gran obra y estarán convirtiéndose en instrumentos de bendición en la obra del Señor, sea quien fuere y como fuere. En el día de hoy quiero hablarles sobre el tema la seriedad del Evangelio. La seriedad del Evangelio. Voy a leer en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, el versículo 24, que dice de la siguiente manera: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Este versículo de la palabra de Dios encierra una seriedad, un compromiso, un sentido de responsabilidad en torno a lo que significa servirle al Señor, estar en los caminos del Señor, entrar al Evangelio, ser parte de la iglesia de Jesucristo. Esto es cosa seria, es cosa seria. El que les habla, pueden ustedes observar que soy una persona ya mayor. Ya comencé a vivir el año 81 de mi vida, todos los cuales los he vivido dentro del marco del Evangelio de Jesucristo. Es decir, nací prácticamente en un hogar cristiano evangélico, pero llegó el momento en que sentí en mi corazón la necesidad de Dios, aún siendo ya cristiano, joven cristiano, desde adolescente, niño y adolescente y joven, y a los 19 años tomé la decisión en serio, porque así lo sentí en mi corazón. No me sentía salvo, era creyente, iba a la iglesia, pero no me sentía salvo. No había tenido la experiencia de salvación en mi vida, sentir la paz de Dios, el perdón de Dios, un encuentro personal con el Señor, que yo pudiera decir no solo que creo en Dios, sino que conozco a Dios. Y entregué mi vida al Señor, y toda la vida la he pasado en los caminos del Señor, sirviéndole al Señor. Quiere decir que desde muy joven entendí la seriedad de la cual se reviste el Evangelio de Jesucristo y la identidad con el apelativo de cristiano, usar el nombre de cristiano, el nombre de Cristo, para uno identificarse. En este versículo que hemos leído, el Señor habla a sus discípulos y a los prospectos discípulos, es decir, todo aquel que de una manera u otra estaba al alcance de su voz, porque lo seguían las multitudes, y Él les hacía bien claro lo que significaba ser cristiano, lo que significaba servir a Dios,
y comprometerse con el reino de Dios y con todo lo que comprende la voluntad divina y lo que Dios requiere de nosotros. Y le hizo claro a sus discípulos y a todos sus seguidores: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere estar conmigo, en mí, andar conmigo, identificarse conmigo, ser parte del reino de Dios que yo he venido a instaurar aquí en la tierra como iglesia, como cuerpo de Cristo, es necesario que la persona que se decida a servirme tiene que estar dispuesto a negarse a sí mismo, tomar su cruz. Y en otros versículos dice, en otras porciones de la Biblia, donde está este versículo, dice: tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz y sígame. Ahí hay una seriedad. Ahí hay un compromiso. Ahí hay un sentido de responsabilidad. Obviamente, quien se pone a pensar en todo esto posiblemente diría: pues yo no cualifico para eso, o no estoy preparado para eso. Bueno, nadie está preparado. Precisamente el que nos prepara es Jesucristo. Nadie es santo. Él no vino a buscar santos, Él no vino a buscar justos, Él vino a buscar pecadores arrepentidos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nunca vas a estar preparado por ti mismo. Si tú pudieras salvarte a ti mismo, pudieras santificarte a ti mismo, justificarte a ti mismo, cambiarte, transformarte a ti mismo, entonces por demás envió Dios a Jesucristo a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, a transformar nuestras vidas. Por eso la palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Para poder operarse en nosotros esa transformación y convertirnos en nuevas criaturas, necesitamos la ayuda divina, la ayuda de Dios. Esa ayuda vino a través de Jesucristo, de su palabra, de su evangelio y del Espíritu Santo, que es el que nos santifica. Pero para eso uno tiene que tomar la decisión, uno tiene que entender que esto es cosa seria, entregar su vida al Señor y comenzar una nueva vida. Y el Señor, a medida que vamos creciendo y vamos aprendiendo de su palabra, el Señor va operando en nosotros ese cambio, esa transformación, esa justificación, esa santificación. Pero ciertamente el Evangelio de Jesucristo, servirle a Dios, se reviste de una seriedad, de un compromiso, de una responsabilidad, y nosotros tenemos que estar dispuestos a tomar esa decisión. Esa decisión nos corresponde a cada uno de nosotros, porque Dios nos dotó de un libre albedrío para nosotros decidir si nos salvamos o nos perdemos. Si tú te quieres salvar, el único Salvador, el único mediador, el único Redentor, el único que pagó el precio en la cruz del Calvario por nuestros pecados, fue Jesucristo. Y fuera de Él no hay salvación, solamente en Jesucristo. El que en Él cree será salvo, dice la palabra. A todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora bien, el Señor aquí está hablándole a sus discípulos, los que ya están siguiéndolo, pero también le está hablando a las multitudes de aquellos curiosos o seguidores que no habían hecho un compromiso con Él. Y le dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Son palabras mayores. Son palabras que encierran a todas luces una seriedad en estos caminos del Evangelio de Jesucristo, del servicio.
Y si eso es solamente seguirle a Él, servirle a Él, ser parte de la iglesia, ser parte del reino, ser parte del evangelio, imagínense cuán serio o cuánto más serio y cuánta más responsabilidad y compromiso tendría el uno pretender ser maestro, ser predicador, ser ministro, ser pastor, ser siervo del Señor y querer ganar a otros, dirigir a otros, pastorear a otros. Obviamente se reviste de una seriedad mayor. Por eso queremos abordar este tema sobre la seriedad del evangelio. Esto no es relajo, esto no es broma, esto no es cosa liviana, esto es cosa seria, es un compromiso con nuestro Creador, con nuestro Hacedor, con nuestro amo, dueño y Señor, y con aquel que pagó el precio de su propia vida en la cruz del Calvario y su sangre para salvarnos y para redimirnos a nosotros. Y el Señor Jesucristo lo hizo bien claro desde el principio, nunca engañó a nadie. Todo el que vino a servirle a Él y a seguirle a Él, vino con una conciencia clara, con un conocimiento claro de que esto era cosa seria y que había que servirle al Señor en espíritu y en verdad, con sentido de compromiso y de responsabilidad. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Un ejemplo contundente que podríamos nosotros traer ahora a colación de la bendita palabra de Dios con respecto a la seriedad de la cual se reviste servirle al Señor y ser siervo o ministro del Señor, la encontramos en el apóstol Pablo, que era un perseguidor del evangelio, era perseguidor de la iglesia y de los siervos del Señor, hasta los mataba, los llevaba a matarlos o recomendaba la pena de muerte para ellos. Pero un día se encontró con Jesucristo y tuvo una experiencia personal de salvación con el Señor, al grado que con esa experiencia vino a su conciencia la seriedad, el compromiso y la responsabilidad de la cual se revestía el Evangelio de Jesucristo, al grado que allí en una de sus epístolas, la epístola a los Gálatas, capítulo 2 y versículo 20, es capaz de decir ese apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué les parece, amigos y hermanos, esa declaración de alguien que se convirtió al Evangelio y entendió la seriedad de la que se revestía ser evangélico, ser cristiano, ser siervo de Dios, ser ministro de Dios e identificarse con el nombre de Jesucristo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense la envergadura de la cual se reviste en términos de seriedad, de compromiso y sentido de responsabilidad esta decisión que tomó el apóstol Pablo y que nos testifica a nosotros de cómo es que hay que servirle al Señor. ¿Qué es lo que hay que hacer o cómo uno tiene que disponerse a ser serio, firme, tener convicciones profundas cuando uno se identifica con el Evangelio de Jesucristo? Jesucristo hablaba claro. Jesucristo nunca presentó el servicio a Él, el Evangelio que predicaba, la salvación y todo lo que compete y concierne a la obra de Dios y el reino de los cielos como algo fácil, como algo liviano. Él siempre fue claro. Dicho sea de paso, cuando todavía no tenía a nadie,
y que gente era lo más que él necesitaba si iba a organizar o iba a levantar una iglesia, una institución que se llama la iglesia, compuesta por gente lavada por la sangre de Jesucristo, salvados. Si algo necesitaba él, era gente. Pero aun cuando no tenía nadie, cuando vinieron los primeros discípulos, y esto lo pueden encontrar en el Evangelio según San Juan, capítulo 1 y versículo 38, por ahí aparecen los primeros discípulos que vinieron con el propósito de unirse al Señor, ser parte de su grupo, parte de la iglesia. El Señor, de inmediato que vinieron ellos, ahí aparece Andrés y Pedro, Simón Pedro, que vinieron buscándolo, y cuando llegaron cerca del Señor, el Señor lo primero que le dijo es: ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Obviamente lo más que necesitaba el Señor era gente, y a eso vino. Pero fíjense, a pesar de todo eso, primero quiso ir a la conciencia de ellos, la motivación de ellos, ver por qué razón ellos querían ser evangélicos, por qué razón ellos querían ser cristianos, por qué razón estaban buscando ellos el reino que él estaba pregonando, predicando, instituyendo. ¿A qué venís? ¿Qué buscáis? ¿Cuál es la motivación? Muchas veces nosotros no tenemos que buscar la motivación en la gente, porque viendo lo que hacen, cómo viven, el sentido de responsabilidad y de seriedad que los distingue como siervos del Señor o como cristianos, con eso nada más uno sabe cuán serio están tomando el Evangelio y el reino de Dios, y aún el ministerio, servirle al Señor. La forma en que viven, la forma en que se comportan, lo que hacen, sus obras, su testimonio, su manera de ser, el sentido de seriedad que le están dando al Evangelio, a la iglesia, a las cosas de Dios. No hay que preguntar mucho, con observarlos nada más, uno se da cuenta cuán en serio están, no han entendido la seriedad de la que se reviste el Evangelio de Jesucristo, el reino de Dios y el servirle al Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Así es que de una manera u otra, algo nosotros tenemos que sacrificar de todo lo que nos place, de todo lo que nos gusta a nosotros, si es que nosotros realmente queremos servir al Señor, agradarlo a Él y ser salvos, porque a eso fue que Él vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué buscáis? ¿Cuál es tu motivación? Pregunte la motivación de la gente que están en la iglesia, la gente o aquellos que quieren servirle al Señor de una manera o ser parte de la iglesia. Lo primero que hay que ir es a la motivación. ¿Qué te motiva? ¿Qué vienes a buscar? El Señor dijo, ¿qué buscáis? Obviamente es una pregunta bastante cargada. Si sabría el Señor lo que vendrían ellos buscando. Si sabrá el Señor lo que cada uno viene buscando. Y a veces el Señor permite que muchas personas entren y hagan muchas cosas que a ellos les satisface y posiblemente creen que están agradando a Dios, porque hay una voluntad permisiva de parte de Dios, que Él es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero eso no quiere decir que nosotros podemos hacer lo que nos da la gana o servirle a Dios como nos da la gana. Mucha gente cree en Dios, pero no conoce a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es conocer a Dios. Una cosa es servir a Dios y otra cosa es usar a Dios. Hay mucha gente que usan a Dios, no le sirven a Dios, pero lo usan. Cada vez que tienen alguna apretura, algún problema, caminan para la iglesia o buscan a alguien que ore por ellos, o ellos mismos se hincan y oran, en tanto que el Señor les resuelve. Eso no es servir a Dios, eso es usar a Dios. Y hoy la mayor parte de la gente y del mundo quieren usar a Dios, pero se niegan a servirle a Dios. Y ese llamado sigue vigente. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz
y sígame. En cierta ocasión vino uno al Señor y le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas, pero primero déjame que vaya a enterrar a mi padre. El Señor le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos y tú ven, sígueme a mí. Porque el Señor dijo, el que no dejare padre, madre, hermano, hermana, por amor de mi nombre, no es digno ni apto para entrar al reino de los cielos. Él tiene que ser primero en nuestras vidas. Su obra tiene que ser primero en nuestras vidas. Su reino tiene que ser primero en nuestras vidas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Esa es la palabra del Señor. Y se reafirma y se confirma en esas palabras que el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. De hecho, este capítulo 16 de Mateo se reviste de una importancia con respecto a la seriedad del Evangelio, porque ahí el Señor se sometió a una encuesta. Le dice a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él quería saber cuán bien lo conocían a él. Él quería saber el compromiso que tenían con el Señor y con el reino de Dios. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos le dijeron, bueno, unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Jeremías, otros dicen que otro de los profetas. Pero el Señor no se quedó con eso, sino que le dijo a ellos, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Entonces Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa revelación vino de arriba del Padre. O sea, fíjense lo importante que es uno conocer de verdad a Jesucristo, poder distinguirlo, poder conocerlo, poder tener una experiencia personal con Él. Dejarlo todo para servirle al Señor, tenerlo a Él primero en nuestras vidas. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dice, bien has dicho, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí llegó el llamado específico de Pedro, no solamente para ser un seguidor del Señor, sino para ser un ministro del Señor. Una experiencia personal con el Hijo de Dios. Eso es necesario en la vida de cada persona que esté en la iglesia, de cada persona que esté en el Evangelio. Es tener un encuentro personal con Cristo, conocerlo de verdad. Como dije, una cosa es creer en Él y otra cosa es conocerlo. Una cosa es usarlo y otra cosa es servirle. Tenemos que estar dispuestos a conocerlo y tenemos que estar dispuestos a servirle a Él, dejando todo lo que tengamos que dejar para ganar el reino de los cielos. Nicodemo fue uno que vino donde el Señor y creyó que podía con lisonjas y con palabras bonitas convencerlo para que lo hiciera parte de su reino. Y cuando llegó al Señor le dijo, Señor, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Pues cualquiera hubiera creído que era ya digno por esa forma en que vino, dándole loas, lisonjeando al Señor. Cualquiera lo hubiera hecho ministro de inmediato, o superintendente de escuela dominical, o diácono, o una posición. El Señor le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Ninguno que no haya nacido de nuevo puede entrar al reino de Dios. Y le dijo más, cuando comenzó a explicarle sobre el nuevo nacimiento y Nicodemo no entendía lo que era eso, y el Señor tuvo que explicárselo, le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? En otras palabras, Nicodemo había entrado al reino, al evangelio, a las cosas de Dios. En el pueblo de Israel había entrado a ser parte del pueblo de Israel y ya era un maestro. Ya estaba arriba en posiciones. Fíjense que es importante que nosotros entendamos que las posiciones no son las que salvan. Los títulos no son los que salvan. Lo que nosotros podamos, las obras no son las que salvan. Es que hayamos tenido un encuentro personal con Cristo y se haya operado en nosotros
una transformación que el Señor mismo le llama el nuevo nacimiento. Es decir, como si hubieran quitado uno y hubieran puesto otra persona en su lugar. Y Nicodemo no solo estaba en los caminos, no solo era parte del pueblo, sino que ya era maestro del pueblo de Dios. Miren qué cosa esta. Ya era maestro, pero no sabía lo que estaba enseñando. No conocía nada del reino, no había nacido de nuevo, no había tenido una experiencia profunda con el Señor. ¿Dónde está la seriedad? ¿Dónde está el compromiso? ¿Dónde está la responsabilidad ahí? Y por eso el Señor le dice en el versículo 10 del capítulo 3 de San Juan: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cómo subiste? ¿Cómo has llegado aquí? ¿Cómo es que ya tú estás ministrando en un púlpito, en un altar, y no has entrado por la puerta? No has entrado por los rudimentos, por los primeros pasos, por la decisión primaria de entregarte totalmente a ti, de negarte a ti mismo y tomar tu cruz y servirme a mí. Así es que Nicodemo tuvo que pasar por el proceso, aún ya siendo maestro de Israel, de entregarse a Cristo, aceptarlo como Salvador personal, pasar por el proceso de la regeneración, o sea, del nuevo nacimiento, convertirse en un niño, comenzar a gatear en los caminos del Señor para poder alcanzar la salvación y la vida eterna. Esa es la seriedad de la cual se reviste el Evangelio de Jesucristo. Él nos dice: todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, esté dispuesto a tomar su cruz, la cruz que fuere. Todos nosotros tenemos que llevar algún tipo de cruz. Muchas veces cuando venimos a los caminos del Señor hasta se multiplican las cruces, porque viene entonces la persecución. A veces hasta la familia se le va a uno, las amistades y cuántas cosas. Pero si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto es serio, pero esto es bueno. Aquí está la salvación. Aquí está el perdón de pecados. Aquí está la vida eterna. Aquí está la entrada a la presencia del Dios Padre, el Dios Creador. Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Y nadie viene al Padre si no es por Él, por Jesucristo. Jesucristo es el medio de salvación. Jesucristo es el puente. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la única manera a través de la cual nosotros podemos algún día estar en la presencia de Dios y heredar la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Quieres ser salvo, amigo? ¿Quieres recibir a Cristo como tu Salvador personal? ¿Estás dispuesto a tomar tu cruz y comenzar una nueva vida en el Señor? Desde hoy tú puedes hacerlo. La puerta está abierta. El llamado es para ti. Si Dios nos permite llegar a donde tú estás y te ha permitido escuchar este mensaje y esta palabra, no esperes más. Tú sabes que necesitas un Salvador. Tú sabes que ese Salvador es Jesucristo. Recíbelo en lo más profundo de tu corazón y serás salvo. Si quieres hacerlo, ora conmigo esta oración. Dilo así: Padre eterno, te doy gracias por Jesucristo. Te doy gracias por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario y derramar su sangre bendita para salvarme a mí, para perdonarme de todos mis pecados y darme la vida eterna. Hoy lo entiendo de esa manera. Entiendo que necesito un Salvador, que ese Salvador es Jesucristo. Lo recibo en mi vida, abro mi corazón, mi alma, mi mente, mi vida. Entra a mí
Perdóname todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ahora, Señor, soy tuyo, soy tu hijo. Ayúdame a perseverar en tu camino. Ilumina mi mente y dirige mis pasos de hoy en adelante. Te lo suplico en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Si hiciste conmigo esta oración, no olvides que has entrado en un compromiso serio con el Señor. Pero el Señor te va a ayudar. Aunque vengan pruebas, vengan tempestades, aunque te dejen tus amigos, aunque tengas persecución, venga lo que venga, sigue al Señor, sé fiel al Señor, mantente firme y alcanzarás la vida eterna. Busca una iglesia de sana doctrina donde te sientas contento, feliz, sirviendo al Señor, y estaremos orando para que Dios sea contigo y con todos los que están recibiendo al Señor en esta hora. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta una próxima ocasión. Amén.